hermana Ros, ¿me da tantito chance ahí, tantito, porfa? Sí, vamos, me gustaría, hermanito Timoteo, no sé si Ricardo, sería el turno de Ricardo, no sé si él desee participar, si no le damos el turno a usted, hermano Timoteo. Ricardo, ¿está usted disponible? Sí, le cedo Ricardo de abajo. Ah, perdón. Sí, anteriormente también le di el turno a Ricardo abajo, pero usted intervino. Ricardo. Sí, no es bueno. Usted Ricardo Roa y Ricardo, sí, Ricardo. Disculpe, usted tenía el turno de participación. Tranquilo, no pasa nada. No tengo problema que el otro Ricardo también haya tomado mi lugar, no hay problema. Sí. No, pues fíjense de que ya sabemos, ¿verdad?, lo que se nos enseña a nosotros. Ya sabemos lo que enseñan pues los hermanos no católicos, los protestantes. Ellos creen, ¿verdad?, en la salvación solo por la fe. Nosotros no, nosotros creemos, ¿verdad?, de que la fe, claro que sí, somos salvos por gracia, porque sin el sacrificio de Cristo definitivamente no tendríamos la oportunidad de llegar al reino de los cielos sin su sacrificio, sin su... sí, valga la redundancia, el sacrificio en la cruz del Calvario, donde todos hemos sido redimidos. Sin embargo, aun cuando el Señor ha sacrificado su vida y nos ha mostrado el camino, no significa que tenemos la salvación garantizada, porque yo en la libertad de los hijos de Dios también puedo perder esta salvación. ¿Cuándo? La puedo perder cuando yo mismo rechazo y pecado desordenada y vivo rechazando aquello que el Señor desea para mi salvación. Entonces, para nosotros, como lo dice Santiago, la fe y las obras, ¿verdad?, van de la mano. Ya sabemos, ¿verdad?, aquel hermoso pasaje en el juicio de las naciones, donde el Señor nos va a juzgar por lo que hicimos o por lo que no hicimos. ¿Ve? Y es ahí donde nosotros, con la fe puesta en Cristo, buscamos cómo agradar y obedecer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que practiquemos la misericordia tal y como el Señor lo hizo con nosotros, sacrificándonos los unos a los otros por amor a los demás. Y eso es algo que para nosotros los católicos pues estamos comprometidos, sobre todo porque tenemos ese conocimiento y eso nos compromete, y el que más se le da, más se le exige. Entonces, con nuestra fe puesta en Cristo, nosotros nos vemos comprometidos a hacer lo que el Señor nos manda. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que escucha y hace la voluntad de mi Padre. No todo el que dice Señor, Señor. Y eso a nosotros no significa que, bueno, ok, estamos condenados. No, simplemente nos llama a la reflexión, ¿verdad? De que a veces es fácil hablar, es fácil alabar al Señor, pero si yo digo algo o aparento algo, pero en mi vida no hago la voluntad de Dios, como por ejemplo los fariseos, entonces hay una contradicción. Y eso también va a ser juzgado, eso también va a ser pesado en la balanza. Y eso, pues, nosotros ponemos nuestra barba en remojo, los católicos, sobre todo nosotros los católicos, en que con la fe puesta en Cristo, buscar cómo hacer su voluntad, que no es fácil, que nos cuesta a veces practicar la misericordia, practicar el amor, poner la mejilla cuando nos dan a un lado, no es fácil. Perdonar 70 veces 7 no es fácil. Sin embargo, estamos llamados a ser semejantes a Cristo como
haciendo también su voluntad y practicando las obras de misericordia. Entonces eso es un complemento, es un sello. Dice Santiago, Santiago nos habla y nos dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. ¿Y por qué las obras? Porque las obras son como el sello, ¿no? De que en verdad nuestra fe es auténtica, verdadera y real, muy real. Entonces, no es tan así, ¿verdad? Como lo dicen los hermanos no católicos, que con la fe es suficiente y ya son salvos. La realidad de las cosas es que en el juicio universal todos seremos juzgados. Y ya saben, ¿verdad? Lo que dice la palabra: tuve hambre, me diste de comer. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Estuve desnudo y me vestiste. Y a los que cumplieron eso serán juzgados y serán puestos a la derecha del Señor. Y los que no cumplieron eso serán apartados y echados al fuego eterno, como lo dice su palabra. Entonces, no crean, para nosotros los católicos esto es una carga, es un peso, y con la mirada puesta en Cristo, pues hacer también su voluntad. Adelante. Sí, hermanos, algo que dijo Yerita era de que Jesús derramó su sangre por todos los pecados del mundo. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, ¿verdad? Y es cierto, nosotros como católicos entendemos que su sacrificio es suficiente para que se perdonen los pecados de toda la humanidad en todas las generaciones. Pero eso no significa que una persona quede automáticamente perdonada si es que no ha pedido perdón, si es que no se ha confesado. O sea, es más, por eso que Jesús mismo instituyó un medio para reconciliar a todos los bautizados que caen en pecado grave. Acá, en Juan capítulo 20, 22, 23 dice, ¿no? Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Ahí está instituyendo el sacramento de la reconciliación. Si no tuviéramos que confesarnos, entonces, y si la sangre de Jesús hubiera sido suficiente para automáticamente ser sanados, ser exentos de pecado, entonces, ¿por qué tendría que él instituir este mandato? ¿Por qué tendría que haber dado estas palabras? Si no se van en la práctica a llevar a cabo. Si uno no va a ir donde un confesor, uno no va a confesar pecados y no le va a dar a los apóstoles, porque este mandato se lo dio al Ministerio de la Reconciliación a los apóstoles. O sea, si no van a ejercitar ese ministerio, entonces, ¿cuál sería la finalidad por la cual se les diera ese mandato, digo yo? Es cierto, la sangre de Cristo es infinita en cuanto al poder para limpiar todos los pecados, ¿no? Por todos los pecados del mundo se derramó esa sangre, pero no quedamos automáticamente perdonados si es que no nos arrepentimos, si es que no trabajamos en esa conversión. No sé si podrían desarrollar, mis hermanos católicos, ese tema, Timoteo. Mira, nada más para puntualizar porque se me escapan las ideas. Sí, yo hablé, Rose, de arrepentimiento. No sé si te acuerdas que hablé de metanoia, sí, que es un cambio de pensamiento, de una vida nueva. Hablé de eso, Rose. Sí, pero ojo, yo lo que estoy hablando es que, hay un mandato, ¿verdad? En Juan 20, 22, 23, que dice, a quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se lo retengan les será retenidos. Aquí yo lo que me estoy refiriendo es que es cierto, hay un cambio interno, estoy de acuerdo contigo, nosotros también lo trabajamos así. Cuando te dije el examen de conciencia, en el arrepentimiento, en el perdón, ¿verdad? En el pedir perdón de corazón, ¿no?
Ahí estamos hablando de esa metanoia. Pero lo que te estoy refiriendo es que nosotros también consideramos que hay una forma como Jesús quiere que seamos perdonados. O sea, nos ha establecido a nosotros el camino. En Primera de Juan, Rose, no se habla del sacramento del perdón de pecados por el medio del sacerdocio católico. En Juan 20, 22, 23. Por eso quería que de repente mis hermanos puedan desarrollar este tema. No, Le damos la bienvenida estamos a José hablando Rivas. de Primera de Juan. No, en Primera de Juan estamos hablando que Jesús derramó su sangre por todos los pecados del mundo. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Exacto. Pero en ningún momento aquí se está refiriendo a que vayamos a un sacerdote católico. No, ahí no. Ahí lo que está diciendo que el que nos perdona los pecados es Dios. O sea, si a Dios ofendemos, Dios es el que nos tiene que perdonar. El ofendido es Dios, el que nos tiene que perdonar es Él. Ojo. Pero yo me estoy refiriendo a Juan 20, 22, 23. Pero no menciona, si confesamos nuestros pecados ante el sacerdote. No dice así, ¿eh? A quienes les perdonen, o sea, por eso te digo, uno para ser perdonado, ¿es un perdón automático o es que uno tiene que confesarlos? Me gustaría que lo desarrollen los hermanos católicos. José Rivas, bienvenido. Estamos hablando sobre el tema del perdón de los pecados. Si desea usted participar, me avisa. Si no, para que Timoteo participe también. Adelante, Josecito. Hola a todos, buenas, sí, dele ahí el espacio al Timoteo. Solamente yo quería aclarar algo porque aquí el brother Gerardo, cuando se expresa, usa la palabra todos, nosotros todos, y en esa parte yo no sé si él está metiendo a toditos los evangélicos protestantes sectarios de todo nombre, unitarios y trinitarios, y no voy a decir nombres y No, él ya sabe. ya te he aclarado eso muchas veces, José Rivas. No, pero es que, Jera, ¿Qué cuando han tú... aclarado? No has aclarado, Jera. Ya se lo he aclarado No, muchas Jera. veces en los lives por interno. Es que mira, pero permíteme, ¿Qué han aclarado? Aclárennos a nosotros. Cuando digas todo, di todos los de tu denominación, todos los que donde tú perteneces. No, todos los protestantes. Todo el mundo. Cristo murió por todo el mundo, no nomás por una persona. Sí, hermano, pero yo no puedo, Dios, hermano. Es que, por ejemplo, José Rivas, yo ya te he explicado que nosotros no vemos, por ejemplo, a la secta de la luz del mundo como protestantes. Sí, no vemos a los mormones, no vemos a los testigos de Jehová como protestantes. Ya te lo he dicho varias veces. Ok, ya, sí está bien. Para que sigan adelante con el tema, siga adelante, hermanita, que al que le toque ahí, y yo después me las arreglo aquí con él. Bienvenida nuevamente, hermanita Cari. Socrático también. Pero él no es cristiano, entonces en el tema como que se perdería un poquito el asunto, porque él no es cristiano. Okay. Sí, hermanita. Voy a explicar un poquito respecto a lo que dijo. Ok, y de ahí el tiempo le deja también a Timoteo que quería participar, hermanita Cari. Y voy a hacer algo rápido nada más. Excelente. Adelante, hermanita. En primer lugar, dice don Jera que el sacrificio de Jesús fue el holocausto, porque él dice que Dios ya no quería holocausto de animales. Por eso se ofreció el mismo Jesús. Y él sería el nuevo holocausto, ¿sí? Y el sacerdocio continúa, hemos visto en 3, 7, 11, que continúa el sacerdocio, no fue eliminado, sino continúa el sacerdocio a modo de Melquisedec, que ofrece pan y vino. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, para la reconciliación del pecado, se tenía que dar por medio de un sacerdote. Se le confesaba el pecado y él ofrecía el holocausto para que se dé esa reconciliación.
en este nuevo pacto viene a ser Pero con el era el sacerdocio a sumo modo de sacerdote. Melquisedec. Pero déjeme hablar, don Jera, porque ya me voy a bajar y necesito hablar. En todo caso, en el nuevo va a ser por medio del sacerdote que se le confiesan los pecados. Por eso a ellos les dijo que ellos podían perdonar pecados por medio de él. Por eso dice, somos, por eso ellos decían, somos lo que por medio de Cristo, o sea, son los ¿cómo le llaman? Los embajadores de Cristo, los embajadores de la reconciliación con Cristo. Déjese reconciliar con Cristo. Así se decía. Por eso, hermanito, podemos decir que la reconciliación se da por medio de los apóstoles, que eran los sacerdotes. Porque el sumo sacerdote que enseñó a ofrecer pan y vino, por eso le digo, les enseñó a los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, ni corto ni perezoso, les dijo, hágalo en memoria mía. Y desde ahí, en Hechos de los Apóstoles, les dice que siempre partían el pan en los templos y en sus casas. Era un mandato, hermano. Por eso dice, enséñenle todo lo que yo les he enseñado, lo que yo les he mandado. Dice, hay mandamientos. Por lo tanto, hermanito Jera, por eso le digo, lo que hizo Jesús es el cordero inmolado. Él les viene a hacer el nuevo sacrificio de reconciliación para que el mundo, todo el mundo, porque como le digo, dice, vayan a yo todas no las niego naciones. eso, Escúcheme, don Jera, porque ya me voy a bajar. Entonces, como le digo, lo que pasa es que él viene a ser producto de la reconciliación con Dios, porque si él no hubiera hecho ese sacrificio, ¿quién sería el holocausto? Él fue. Entonces todo el mundo puede reconciliarse con Cristo por medio de ese sacramento que dejó, por medio de ese holocausto que lo hizo solamente por única vez, pero que se tenía que dar cada vez que ellos lo hacían. Por eso lo hacían todos los días. La reconciliación con Cristo era todos los días. Por eso ellos partían el pan todos los días. Y para eso lo dejó, no porque dicen, no, él hizo un sacrificio y ya me perdonó para siempre y sigo pecando y yo ya estoy perdonado. No, porque dice que el que bebe y come indignamente, bebe juicio para sí mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir si lo bebe o lo come indignamente? Que si lo está haciendo hipócritamente, porque si usted va a decirle, mire señor, voy a cambiar, pero en su mente no está a cambiar, por eso él conoce corazones, él conoce mentes, él sabe si tú verdaderamente estás luchando o te complaces en el pecado. Por eso, hermanito, usted no puede decir que yo ya estoy limpio, ya estoy limpio de pecado, ya no peco, ya no. Eso está mal, lo que están enseñando ustedes. Él viene a ser el nuevo holocausto, que eso antiguamente él era, se ve el holocausto, el altar y el pecador que transmitía el pecado al ¿cómo se dice? Al holocausto, y estaba el altar. Por eso le estamos diciendo que se hace por medio de un sacerdote, no por otro medio. Y si ustedes no quieren creerlo, pues vean en Hebreos 7:11 que no se eliminó el sacerdocio, continúa. Por lo tanto, ese sacrificio que nosotros, para reconciliarnos, eso nos da la gracia para que nosotros podamos alejarnos del pecado. Por eso es que tenemos que hacerlo, porque Él nos ayuda con eso, con su cuerpo y con su sangre, nos ayuda a tener la suficiente gracia para alejarnos del pecado. Si es que nosotros verdaderamente tenemos la intención, por eso tenemos el libre albedrío. El libre albedrío quiere decir que lo eliges a Él y te apartes del pecado. Por eso dice que no se sirve a dos señores, sino a un solo amo. O lo sirves a Dios o lo sirves al otro para seguir pecando. Gracias, hermanos. Adelante. Continúa, hermano, si no me equivoco. ¿Quién continúa, por favor? Sí, iba yo a participar, hermano. Gracias. Adelante. Sí, mire, me gustaría contestarle aquí al Jera, pues, ¿verdad?
Porque para él ya con la sangre que derramó Cristo en la cruz, ya con eso ya el pecado de la que iba a hacer, se iba a hacer después, ya fue perdonado. Pero aquí Cristo, recordemos que Cristo, antes de venir Cristo, ya existía el pecado. Por eso el mismo Dios dice que ahorita que no lo tengo en la cita, dice que Dios ya había apartado su corazón de la humanidad. Para eso mandó el Hijo, para que reconciliara otra vez a la humanidad hacia Dios. Y como nos damos cuenta, aquí lo podemos leer lo que dice Romanos 5:12. Dice así el título de la cita, Adán y Cristo. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. Y por el pecado, la muerte, después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador. ¿Sí? ¿Qué es lo que vino a pagar Cristo? Es el pecado que ya había en el mundo, porque recordemos que como ya había el pecado, pues no había posibilidad de la salvación. Por eso Cristo trajo la salvación. Por eso Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, nadie va al Padre si no es por mí, porque Él trajo la salvación en este mundo. Entonces, seguimos, vamos a seguir leyendo. Dice al pecador, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. Verso 14. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. ¿De qué estaba viniendo? Cristo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno, solo la gracia de Dios se multiplica. Más todavía, cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecador, el juicio de un solo pecador terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno, y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a un solo Jesucristo, todos aquellos que aprovechan en el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. ¿Sí? Cuando está hablando aquí está hablando que el pecado que ya había en el mundo, eso es la que vino a pagar Cristo, no la que nosotros cometemos en cada persona. En este caso, vamos a suponer que el pecado que ya había en el mundo cuando vino Cristo, eso fue pagado por Cristo, pero lo que yo estoy haciendo en este momento no está pagado. Por eso, por la misma razón que Él nos invita a que pidamos perdón, porque de esa forma vamos a tener salvación. Si pedimos perdón y dejamos de hacer la maldad que a veces seguimos haciendo, si no es que por la sangre de Cristo ya peque o ya no peque, ya soy salvo, ya no, porque no es el pecado que fue pagado, sino que el pecado que fue pagado es la que ya había en el mundo, según Romanos 5:12, la que ya lo leímos. Adelante, hermanos. Es el turno para una réplica, Yerita.
Damos la bienvenida a Mila. Mila, bienvenida. Buenas Católica, no católica, bienvenida. No, Oye, yo soy ¿no le vas a dar la israelita. palabra a Socrático? Mila, ¿es usted católica? No, yo soy israelita. Ok. Socrático, ¿desea participar? Sí, me siento un poco mal por esto. Disculpe más bien por la omisión, pero yo entiendo de que usted no es cristiano y ciertamente es un tema del perdón de los pecados, la Biblia y todo ello. ¿Desea usted participar en este tema? Sí. Ok. Le damos entonces la oportunidad, lo escuchamos. Bien, parece ser que, según lo que llevo escuchado hasta el momento aquí, una persona, al ir él a ser reo, hizo que otras personas expiaran su culpa. Es algo así como si yo soy un asesino serial y cuando me encuentran digo, vale, quien va a ir a pasar la condena es aquí, mi vecino. Ahí anda por la puerta. Llevároslo ahí. Me parece de chiste. Quien la hace, la paga. Es así como creo que funcionan las cosas. Los judíos tenían la costumbre de tener un cordero que daban a la comunidad. Tú cogías el cordero y cuando hacías algo mal, hacías como un regalo a la comunidad, pero hacías como un rito. El rito consistía en contarle tus pecados al cordero y matabas al cordero y los pecados se iban con el cordero. Y claro, como había un cordero muerto, se lo comía todo el mundo y todo el mundo contento. Pues esto después pasó a este ritual de que alguien podía penar por los pecados de otro. Cosa que me parece bastante increíble. Que penséis que las cosas están bien y correctas que sean así. Otra cosa que me parece extraña es que una persona por haber pasado un día de calvario haya hecho una gran proeza. Lo digo porque esa misma persona se supone que es la responsable de que haya habido un terremoto y que hayan personas que hayan estado agonizando debajo de los escombros, ya sea atrapados o sin atrapar, porque a lo mejor alguno quedó en un sitio debajo de los escombros, pero sin acceso a tener salida. Simplemente vivo, normal, sin daños, pero sin comida. Y termino muriendo de inanición. Es decir, de una manera muchísimo más lenta, más bestia, más cruenta. A día de hoy también hay unos humanos que están bombardeando a otros humanos, disparándolos en la calle, mutilándolos a propósito. Y los dejan tullidos de por vida y con dolores de por vida. Quiero decir, tampoco me parece un sacrificio que digas tú, wow, sino que dices, oh. Un sacrificio normalito, normalito. Bien, pues en este estado de cosas, y visto que a día de hoy ya sabemos que el alma no existe, porque todas las cosas que queríamos querían explicar nuestros antiguos con el tema del alma, que era porque teníamos conciencia, porque al morir dejábamos de estar vivos. No, algo tenía que haber en el cuerpo que no era el cuerpo, porque el cuerpo seguía allí, pero ahora no estaba vivo. Algo tenía que darle vida a aquel cuerpo. Entonces les buscaron ese tema del alma. Pero hoy sabemos fisiología, hoy tenemos microscopios, hoy tenemos tomografías computerizadas, tenemos operaciones a cerebro abierto, operamos aneurismas, vemos lo que es el Alzheimer, vemos lo que es el Parkinson. Sabemos qué pasa cuando te emborrachas. Siempre cuerpo, 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 cuerpo y cuerpo. Siempre cuerpo. No hay ni alma ni espíritu. Siempre observamos cuerpo. Entonces, si ya sabemos que no hay alma, no hay nada para después de la muerte que haya que andar intentando salvar. Además,
nos dicen que tenemos unos pecados. Jesús vino a salvar los pecados, pero al final parece ser que no los salvó, que las cosas están exactamente igual que cuando Él no estuvo. Para que te perdonen los pecados, tienes que arrepentirte, tienes que orar y tienes que tal, igual que antes, no hubo cambio. Entonces podía no haberse muerto porque las cosas no cambiaron para nada. Y por otro lado, los que escriben esos libros sagrados, lo que quieren es que las personas que vayan a leerlos y que sean fieles a esa religión estén en constante querencia y necesidad de un intermediario. Te dicen, amarás al prójimo como a ti mismo. Es algo imposible. Te están pidiendo un imposible. El que hizo al ser humano lo hizo de una manera. Y ahora resulta que le está pidiendo que sea como no es. ¿Pero esto qué es? Estamos de broma. Si no querías que fuéramos como somos, no nos hubieras hecho como somos. No, pero es que este libro no lo escribió Dios. Este libro lo escribieron humanos que conocen a los humanos y dicen, vamos a ponerle pruebas para que esta gente esté angustiada. Creo, Socrático, que tienen muchos prejuicios y que no entiendes, Socrático. Ahora me cuentas. Entonces, al estar angustiado, necesitas un intermediario que hable con Dios y tú vas junto a Él y le cuentas tus historias. Y así es como Él sabe todas las historias del pueblo y puede controlar al pueblo. Por medio del control, la gente está más tranquila, más organizada y tienen miedo y tienen un vigilante 24 horas para la moralidad. Pero resulta que los ateos también son seres morales y en los países en los que hay ateos... Si puedes cerrar, Socrático. Estoy cerrando, sí, ahora mismo. Ya voy. En los países que hay ateos parece ser que hay menos población carcelaria. Entonces parece ser que hay un sistema mejor que ese para hacer las cosas. Nada más. Listo, gracias por la participación. Bueno, a todos los panelistas ya han escuchado su punto de vista. Es el turno de un católico que desee participar. Creo que le tocaba a Ricardo Sí, Rúa. gracias. Sí, ya solamente yo quería, antes de, bueno, básicamente cerrar la idea anterior, ¿no? Para ya cerrar la explicación, simplemente de que, ¿qué pasa? Que como católico yo te diría, ya para entender bien el tema de la reconciliación, leer el catecismo desde el numeral 1440, porque ahí está abordado de manera excelente, detallista y todo, pero voy a tratar de explicarlo lo más pequeño, solamente unos cuantos puntos, porque ya el hermano Timoteo también prácticamente abordó todo. Y es que, si bien, como dice acá el 1446, dice en una parte que hay una gracia bautismal, o sea, en otras palabras, hay una gracia que obtenemos por el bautismo, ¿no? Y eso es, lógicamente, porque por la justificación, o sea, por Cristo. Cristo ha hecho eso posible, ¿no? ¿Qué pasa cuando pecamos? Cuando pecamos, como dice la Biblia, el pecado, o sea, la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros perdemos esa gracia que teníamos, que obtuvimos en el bautismo. Y como perdemos esa gracia, tenemos que recuperarla. ¿Por qué tenemos que recuperarla? Porque como dice la Biblia, nada con mancha entrará al reino de los cielos. Entonces, para nosotros poder estar constantemente en estado de gracia, que ya hemos discutido esta noche bastante, que por nuestra concupiscencia, lamentablemente, más allá de que no sea nuestra voluntad pecar, lamentablemente caemos. Entonces ahí entra nuevamente el sacramento de la reconciliación, porque Cristo lo estableció así. Porque Cristo le dio a sus apóstoles la potestad de perdonar pecados. Y es así como Él lo quiso, porque si Él no hubiera querido hacerlo de esa forma, pues habría otra forma, pero no la hay, porque así la quiso Cristo. Entonces, en otras palabras, por eso es necesario, si bien no lo dice literalmente como decía el hermano Gera, no lo decía en Primera de Juan 2, literalmente que se refería a ir a confesarte con un cura,
pues a grosso modo sí se refiere a eso al final, porque si yo pierdo la gracia de la justificación y necesito recuperarla, esa gracia que obtuve en el bautismo, pues no me queda otra que ir donde un sacerdote, confesarme y volver a esa gracia, ¿sí? Con esto cierro. Y bueno, yo sé que algunos no quieren que le responda a Socrático, pero lo voy a decir bien simple, ¿no? A Socrático no le parece, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, de que alguien se inmole por todos los pecados, como él decía que los judíos solían dar un cordero. Bueno, pues Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué lo hizo? Pues por amor. Es Dios, es una divinidad. No podemos abordarlo como un humano, como una criatura. Es el Señor, ¿no? Y su amor es tan grande que Él se ha entregado, ¿no? El amor de Dios Padre es tan grande que entregó a su único hijo. El pecado a su unigénito. seguía sin curar. Sí, no te quiero convencer. Es simplemente una respuesta a grosso modo, ¿no? De nuestra creencia. Y tú, yo sé que tú no la vas a creer, pero no interrumpas, pues Socrático, pues más respeto. Y yo sé que tú no lo vas a creer, no hay ningún problema, simplemente es mi réplica, ¿no? Y yo te deseo que Dios te bendiga, nada más, eso es todo. Muchas gracias. Listo, es el turno de un no católico, en este caso Yera, sigue una réplica a la respuesta brindada. También llegó Tech. Yerita, ¿está usted disponible? Sí, no le entendí a Ricardo Roa, ¿cómo se pierde la gracia, Ricardo? ¿Respondo? ¿Puedo responder o...? Sí, por favor, sí. ¿O alguien más? Allá. Se pierde la gracia, perdemos el estado de gracia porque la paga del pecado es la muerte espiritual. No podemos estar en pecado y decir que estamos en estado de gracia. Entonces, el sacramento de la reconciliación justamente nos reconcilia con el Señor y de esa manera recuperamos ese estado. Entonces, obtienes la gracia y luego se pierde y luego la vuelves a obtener y así sucesivamente, ¿o cómo? No dice la gracia, dice el estado de gracia, dijo don Ricardo, o creo haber entendido yo. La gracia existe. Ahora bien, uno está cerca de la gracia o lejos de la gracia en función de la conducta de uno. Es lo que yo deduzco de lo que dice don Ricardo. Por tanto, no es lo mismo la gracia que el estado de gracia. Exacto, eso sería diferente, Conde. Así es. ¿Qué opina de Sócrates, Conde? Conde, ¿qué opina de Sócrates? Conde.